Hay libros que disfrutas mientras los lees, y luego están esos que cierras y no puedes dejar de imaginar. Eso fue exactamente lo que me pasó con Un otoño oscuro y mortal, de Isis Zafir. Hace unas semanas tuve la oportunidad de colaborar con quien dio vida a esta historia. Después de leer la novela, mi parte de la colaboración consistía en crear una ilustración inspirada en su universo. Así que hoy quiero enseñaros cómo nació esa ilustración, hablaros un poquito del libro sin spoilers y compartir todas las decisiones que fui tomando durante el proceso. Un otoño oscuro y mortal es una novela de fantasía oscura con romance ambientada en una academia, donde la magia forma parte del día a día. Pero si tuviera que describir esta historia sin leer la sinopsis oficial, diría que es una novela donde los secretos pesan más que las respuestas. Desde el principio tienes la sensación de que todos esconden algo. Nadie termina de decir toda la verdad. Y eso hace que constantemente estés dudando de en quién puedes confiar. Todo ocurre en una academia donde existen diferentes facciones de usuarios de la Cash, la energía mágica que mueve este mundo. Cada facción posee habilidades distintas y durante este primer libro conocemos especialmente a los Nexarios, cuya magia está representada por el color rojo. A todo esto se suma un triángulo amoroso, relaciones muy tensas y personajes que viven continuamente entre lo correcto y lo que creen que deben hacer. Una de las primeras cosas que me atrapó fue la ambientación. Me encantan las historias que transcurren en academias de magia y aquí todo tiene ese aire oscuro y misterioso que hace que quieras seguir leyendo. Además, los capítulos son muy cortitos y básicamente te los bebes. También disfruté muchísimo descubriendo poco a poco cómo funciona la casa y las distintas facciones. Pero sobre todo, me gustó que casi ningún personaje fuera completamente bueno o completamente malo. Todos tienen motivos para actuar como actúan y eso hace que sea muy fácil de cambiar de opinión sobre ellos a medida que avanzas en la historia. Además, hay algunos personajes secundarios que me sorprendieron muchísimo, como el primo de Siena, que me pareció muy interesante. Ahora hablemos un poco de los personajes. La protagonista se llama Siena. Me gustó porque es una chica fuerte, muy curiosa y con una necesidad imposible de controlar de averiguar qué está pasando a su alrededor. Y claro, eso hace que termine metiéndose en más de un problema. Aunque tengo que admitir que descubrir que le tiene miedo a las arañas me hizo muchísima gracia. Hay una escena concreta sobre eso que cuando la leáis creo que os pasará igual que a mí. El siguiente personaje del que os voy a hablar es Atlas. Es un personaje que vive rodeado de secretos. Durante buena parte de la historia oculta información muy importante. Y eso hace que nunca tengas claro del todo cuáles son sus verdaderas intenciones. Es uno de los personajes que consiguen desesperarte, pero al mismo tiempo entiendes por qué hace lo que hace. A mí me traía loca, no sabía nunca qué es lo que estaba pasando. Parecía que iba por un lado y luego se descubre que va por otro, en fin, loca. Pero mi personaje favorito, sin ninguna duda, es Vincent. Al principio ya me llamó muchísimo la atención por ese aire misterioso que tiene, pero conforme avanzaba la historia terminé entendiendo por qué me gustaba tanto. Lo que más admiro de él no son sus poderes, aunque cuando los descubre son, sin lugar a dudas, mis favoritos. Lo que realmente me conquistó fue su manera de querer a Siena. Él no intenta decidir por ella, no necesita que lo elija. Lo único que quiere es que esté viva, que esté segura y que todas las decisiones que tome sean realmente suyas. Y creo que eso dice muchísimo del personaje, por lo menos para mí. Si os gustan las historias de fantasía oscura, las academias de magia, los personajes moralmente grises, los secretos y los romances con mucha tensión, creo que Un otoño oscuro y mortal puede ser una lectura muy interesante.
Personalmente la recomiendo muchísimo. Además, como he comentado antes, los capítulos son muy cortos y te los bebes. Te lees 10 y no te has dado cuenta de cuánto has avanzado en el libro, de lo cortitos y amenos que son. Y si decidís leerla, espero que disfrutéis descubriendo este mundo tanto como yo lo he hecho. Cuando terminé el libro tenía varias escenas en mente, pero cuanto más lo pensaba, menos quería ilustrar un momento concreto. Quería transmitir algo más esencial de la novela. Así que decidí crear una composición que resumiera exactamente eso, la esencia de la historia. Coloqué a Sienna en el centro porque al final todo gira alrededor de ella, es la protagonista, ¿no? Y a un lado está Vincent, mientras que al otro, Atlas. Quería transmitir la tensión que existe entre ellos durante toda la novela. Y aunque no tenía claro el fondo, contra más avanzaba en la ilustración, más sentía que debía también estar inspirado un poco en esta esencia que os digo de la historia. Por lo tanto, hice así como una representación de los nexarios, que como ya hemos comentado antes, su color es el rojo. Por eso predominan esos tonos que representan este tipo de magia. Y hay otro detalle que me gustó muchísimo conservar, como los uniformes morados. Me contaron que ese color no fue una elección al azar. Históricamente el morado estaba asociado a la realeza, porque era uno de los tintes más difíciles de conseguir. Me pareció un detalle precioso y decidí respetarlo en la ilustración. Además, la ropa que llevan durante toda la historia son los uniformes de esta academia. ¿Qué otra ropa iba a ponerle? Quiero dar las gracias a Isis Safir por confiar en mí para formar parte de este proyecto. Ha sido una experiencia muy especial porque he podido unir dos de las cosas que más disfruto, leer fantasía e ilustrarla. Si os ha gustado este formato, me encantaría convertirlo en una serie del canal, donde os hable de los libros que leo mientras os enseño cómo los interpreto a través de mis ilustraciones. Así que contadme en los comentarios, ¿qué libro os gustaría ver convertido en ilustración? Y este fue el resultado final. Creo que es una de esas ilustraciones en las que intenté transmitir más emociones que una escena concreta. Quería que incluso alguien que no hubiera leído el libro pudiera sentir que existe una historia detrás de estos personajes, que te llamara a querer descubrir dicha historia. ¿Por qué los personajes están en esa postura? ¿Qué la tensión que transmiten? ¿Por qué es el fondo? Todo tiene un porqué en esta ilustración. Y personalmente estoy muy contenta con cómo ha acabado el resultado final. Y sin duda, mi personaje favorito tenía que tener mi detalle favorito, son sus ojos. Si lo leéis, descubriréis por qué son de ese color. Yo no pienso decir nada más. Me callo. Y si os ha interesado este libro, estáos atentos a la fecha de publicación. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!